En Operación Quindío, ¿qué hay de la vida de...? El personaje que hemos invitado hoy es uno de los ciudadanos más queridos por la gente de Armenia, pues del departamento del Quindío, y tiene amigos en todas partes del mundo. Pero vamos a circunscribirlo por el cariño que se ha podido ganar de una manera espontánea de parte de los ciudadanos de Armenia. Es una persona que ha sido parte fundamental de la historia de nuestra ciudad en los últimos, podríamos hablar, en los últimos 35 años. Ha estado en el sector público, en el sector privado, y no se ha rehusado tampoco a participar en la política, en el mejor sentido de la palabra. Sí entendemos que política es todo en lo que traduce en beneficio de la sociedad. Como funcionario público tuvo una responsabilidad inmensa. En el año 1989, en la primera alcaldía de elección popular de Fabio Arias Vélez, él tuvo la responsabilidad de ser el que organizó, junto con un grupo de personas que por supuesto muy valiosas, entre ellos John Jaramillo Ramírez, que no nos acompaña ya, de organizar más de 150 actos con motivo del centenario de Armenia. Eso no se vuelve a ver nunca. Y además, este ciudadano que hemos invitado hoy para conocer qué hay de su vida, qué hace ahora, este ciudadano es el responsable, con John Jaramillo Ramírez, de haber inventado, digo así, de esa manera, el famoso jipao, que ya ha sido replicado en todas partes del mundo, en Colombia por supuesto, pero ellos fueron los que originaron, nuestro invitado y John Jaramillo, el jipao. Y fuera de eso muchas cosas: concejal de Armenia, miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas, cofundador de la Anita Gutiérrez de Echeverry, el gran centro para los ancianos, donde no ha estado, pues siempre ha estado pendiente. Hubo un tiempo que se alejó un tanto, se fue a Europa unos días, es ciudadano español, además, entre otras cosas, se hizo ciudadano español. Pues señoras y señores, sin más preámbulos, le hablo de Luis Fernando Ramírez Echeverry. Es un honor tenerte aquí, Luis Fernando. Y también que fuiste un compañero muy importante en ese momento tan histórico de la ciudad como fueron sus 100 años, al desempeñarte con lujo de competencia en la oficina de prensa de la alcaldía, que como bien lo anotas era la primera alcaldía por elección popular, y venía elegido el alcalde que se necesitaba, que así era el eslogan de Fabio Arias Vélez, un hombre cívico que tampoco se rehusó a la política y que fue en gran parte mentor de mi carrera política y cívica, junto con personas como Nice Restrepo Arias y otras muy importantes como don Aníbal Jaramillo Botero, etcétera, que en este momento pues recuerdo con inmensa gratitud, y aquí pues el reconocimiento porque no tuvimos descanso, trabajamos por la ciudad las 24 horas del día y pudimos darle una celebración que muchos armenios y personas recuerdan. Luis Fernando, olvidé decir que tuvo pues prácticamente el origen del turismo en el departamento del Quindío, tiene un aporte muy sustancial de tu trabajo, porque como secretario de Turismo y de Cultura del departamento en varias oportunidades, tuviste la oportunidad de ser uno de los primeros, de los que pusieron el primer mojón para que creyéramos en la posibilidad de que fuéramos el turismo. ¿Cómo nació esa idea, Luis Fernando? Efectivamente, es así, Gilberto. Yo me gané una beca que concursé con 379 profesionales colombianos que tuvieron durante un tiempo la OEA y algunos países iberoamericanos, y el primer puesto era estudiar durante un año en turismo y artesanías en España, el segundo puesto era turismo en México, y el tercero una beca para estudios artesanales en Guatemala, y pues tuve la fortuna que me la gané, estudiar ya un año, y hoy en esas clases que se había iniciado el turismo rural por Europa,
no formó parte del pensum académico, sino que fue una mención que hizo uno de los profesores que yo tenía, de nombre Francisco Menor, pero lo llamábamos cariñosamente Pacho Menor, una autoridad mundial en turismo que hizo, entre otras cosas, convertir en destino turístico una isla que no lo era para abrir el turismo a Venezuela, que fue la isla Margarita. Fue un proyecto de una persona muy reconocida. Dijo, bueno, aquí en Europa ha empezado el turismo rural, la gente va a las haciendas, fincas, producciones agrícolas o agropecuarias, y se conoce todo el proceso y se alojan allí, se acondicionan para que tengan todas las comodidades de un hotel, pero dentro del campo. Y esto empezó en Francia y se llaman las villes francesas y se está extendiendo por Europa. Ese fue el comentario que más o menos hizo. Ya después, extra clase, yo le preguntaba con ciertas, un poquito más sobre el tema, porque como te repito, no formaba parte del pensum, y al regresar a Colombia, pues primero organizó el centenario, y al pasar el centenario había una crisis grandísima de los precios del café que se habían venido al suelo, y la Federación Nacional de Cafeteros ofrecía 1 millón de pesos por cada hectárea de café que se tumbara. A mí me pareció que cómo íbamos a renunciar a un cultivo que era de toda la vida, herencia de los abuelos, etcétera, y las casas de la colonización antioqueña que se habían hecho con tanto esfuerzo y que representaban un patrimonio cultural tan importante, y en las diferentes fincas por falta de recursos estaban deteriorando. Entonces yo estaba en el fondo mixto, adelanté unas encuestas, 10 en los municipios grandes, los 5 en los pequeños, y me arrojó que Calarcá tenía las fincas más bien conservadas. Por ese entonces ya se elige el primer gobernador por elección popular, Mario Gómez Ramírez, de la Tebaida, amigo de la casa, digamos casi familia, porque así lo hemos considerado, y como sabía que yo había estudiado en España y todo, me pidió que escribiera la parte de su programa de gobierno en lo relativo a cultura, artesanía y turismo. Yo, pues, digamos, fuera de las líneas principales del plan, había 2 cosas muy claras que proponía: elevar a nivel de secretaría la antigua dirección, porque no tenía asiento en el Consejo de Gobierno departamental, no era un tema importante, para darle la importancia que se requería, y abrir las fincas cafeteras para el turismo, ya que estábamos en esa crisis. Efectivamente, pues en ese entonces no había internet ni mayores cosas, y mi hermana Luz Marina se vino de Bogotá y me hizo un estudio de lo que podía, economista, dio cheque lo que podía producir una finca en un año, sin tener que renunciar a la vocación agrícola. Y nos arrojó que podían alojar, se podían alquilar entre 20 o 30 días, y dividimos las fincas por tamaño, número de personas, se establecieron unos precios, etcétera, y el gobernador entonces, Mario, me pidió que fuera a Bogotá a presentar el proyecto. En Bogotá, lamentablemente, no lo entendieron, y en ese entonces la mentalidad del país y de sus funcionarios era que lo único que tenía Colombia para ofrecer en el turismo era Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y San Andrés, y que para pueblear y todo era Boyacá, el departamento del interior que... Qué apasionante, Fernando, esta anécdota tan importante sobre el origen, en el cual pues yo tenía que planteártelo de esa manera, porque sé que sos el precursor efectivamente de esto que hoy tanto nos mueve en el mundo. En hamaca de Bejuco, las aves mecen sus trinos, hablan de viejos caminos, geografía de Bambuco, la dulce tierra quindiana nos dio acento de Guaduales, herencia de cafetales. Bueno, qué mejor recibimiento musical para Luis Fernando Ramírez Echeverri que Tierra Quindiana.
ahí con los Moncada. ¿Por qué te trae tantos recuerdos tierra quindiana, Luis Fernando? Siendo gobernador Silvio Ceballos Restrepo y directora de Cultura del departamento Luz Marina Arcila de Arcila de Quimbaya, se abrió el concurso para que el Quindío tuviera un himno. En ese jurado se nombró como una amiga nuestra muy querida, Carmelina Soto Valencia, y concursaron diferentes personalidades de la música a nivel nacional, porque era un premio provocativo, digamos, en dinero. Y pues en ese jurado, Carmelina, a quien tanto tú y yo admiramos, se negó a votar lo que los otros dos jurados consideraban. Entre ellos recuerdo hay uno que se me escapa, de los jurados, que era además también periodista y muy cercano al gobernador, y tú lo debes recordar, Pacho Pipas, entonces Francisco Arango Quintero. Y Carmelina manifestó que ese himno para ella no estaba compuesto para el Quindío, que no le parecía, y que para ella debía ser un bambuco y debía haber sido el himno del Quindío, tierra quindiana. Yo simplemente serví de secretario, ahí no tenía ni voz ni voto, sino transcribir lo que el jurado y hacer un acta para que ellos aprobaran, y efectivamente pues los otros dos jurados votaron por el himno que hoy pues es oficial del Quindío, letra del maestro Jorge Robledo Ortiz y música de del maestro Luis Bueno y Vive Bueno, y pues quedó como himno oficial. Pero me quedo siempre en la memoria de esa posición de nuestra Carmelina, que más adelante sí se filtró que ese himno lo tenía compuesto desde antes el poeta Jorge Robledo Ortiz, y que sí lo tenía contratado para un municipio de Antioquia, y que le cambió 2 o 3 cositas para que fuera el himno del Quindío, que el himno no lo mandó nada a ese municipio. Al ver el concurso del Quindío, lo retocó y le hizo 2 o 3 cosas y lo mandó acá y ganó. Que, por ejemplo, dicen que el himno original no decía por viejas trochas de Caldas, sino por viejas trochas del Arma, y que le ha llegado a lo último el tema del Quindío ya al finalizar el himno. Es muy posible que ese sentimiento y esa intuición de Carmelina pues tuviera asidero, porque al escuchar uno el himno, de verdad, solo a lo último se nombra el Quindío, y pudo haber sido así. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida. Si alguna cosa ha tenido Luis Fernando Ramírez Echeverri es ser amigo de sus amigos, y es muy fácil hacer amistad con Luis Fernando Ramírez Echeverri. ¿Qué te recuerda? Me recuerda eso, lo que tú dices, un sentimiento de amigos de toda la vida. Yo viví en el barrio de las 60 Casas, y fui monaguillo de las Arandrices, y desde esa escuelita donde hoy está Bienestar Familiar, había una escuela que llamaba 14 de octubre. Desde mi niñez hice amigos. Mi abuela fue una de las primeras educadoras del Quindío, y nos decía que era un tesoro muy valioso tener amigos, y creo que utilizaba muchas frases, decía que los refranes populares y las frases resumían en pocas líneas siglos de sabiduría, y una de ellas: es mejor tener amigos que plata, que yo recuerde que utilizaban esos abuelos, y así lo he podido comprobar a lo largo de mi vida, y Armenia me ha regalado los mejores amigos
en toda mi existencia. Personas como Clara Luz Jaramillo Botero, como los que ya mencionamos y se han ido, como John Jaramillo, etcétera, son recuerdos que permanecen, amigos de la infancia, amigos del Colegio Rufino J. Cuervo, en la Universidad La Gran Colombia, donde hice Derecho, y bueno, a lo largo de la vida he cultivado amistades y también en algunas otras latitudes fuera de Colombia, cuando he podido salir, y para mí es un tesoro muy preciado. Hace poco le celebraron un cumpleaños porque ha llegado a una madurez no solamente física, sino intelectual, más reposado, menos agite, la empresa de turismo trabajando bien, y por eso hace poco, en esas celebraciones, algunos de tus amigos te recordaron esto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes. Luis Fernando, ¿estás muy agradecido con la vida? Efectivamente, Gilberto, muy agradecido con la vida, muy agradecido con Dios. Aquí te tengo que confesar que tengo el ojo un poco encharcado, porque es mucho, mucho lo que tengo que agradecer a la vida. Agradecerle a mi ciudad, a mi departamento, a una región que nos duele tanto y que hoy también nos preocupa tanto. Una ciudad que le ha tocado vivir unas soledades tan difíciles como el terremoto, y ahora en el post-terremoto, digamos, estamos viviendo una segunda colonización con la llegada de personas de otras latitudes que para bien o para mal pues tendremos que asimilar a nuestra cultura, pero que empieza también a preocuparnos este crecimiento desaforado que no respeta nuestro paisaje cultural cafetero, nuestros cultivos tradicionales, etcétera. Se siente uno pues también dolor, pero dar gracias a Dios y a la vida que nos ha dado tanto y que nos dio tropical, que así llaman a la Tebaida, pero que viene siendo todo el departamento del Quindío. Bueno, pero le das gracias a la vida porque te ha dado muchas cosas, y tú también le has dado muchísimas cosas a tus entornos, y también te hemos escogido este tema porque también has vivido así. The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. Este clásico de Polanca, pero aquí en la voz del viejo de los ojos azules. ¿Has vivido a tu manera, Luis Fernando? Indudablemente así ha sido. Yo he sido una persona que he tenido una vida en que he podido vivir a mi manera, que he podido lograr que se respete mi forma de ser y que respeto las de los demás, que respeto, como decía don Benito Juárez, es el respeto al derecho ajeno es la paz, y eso me ha hecho feliz, de manera que hoy llegar al 7º piso, y hoy cuando veo también que tú tienes este programa tan maravilloso con música, sé que por donde le salió la vena musical a tu hija, a Luisa, que le hago un gran reconocimiento. Pocas personas como ella interpretan los instrumentos de viento con una maestría, y creo que no solo honra al Quindío y a Colombia, y ahora va al exterior a representarme, sino que va a tener mucho para darnos dada su juventud y su belleza.
su belleza completa, física, interior. De manera que sea la oportunidad de agradecerle a ella la presencia en mis 70 años y decirles a los quindianos que tenemos un artista de gran factura. Muy honrado de poder también escuchar este tema que me trae recuerdos maravillosos de que uno debe vivir a su manera. Es muy interesante eso, pero lo más bonito de esta reflexión es vivir a la manera, pero vivir bien, vivir en aras del servicio, en aras de que si bien es cierto se hace lo que uno quiere con el libre albedrío, lo hace sin molestar, sin maltratar a nadie, sino por el contrario, edificando. Y eso lo ha hecho Luis Fernando Ramírez Echeverry sin ninguna duda. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen. No podía ser una dedicación más hermosa para Luis Fernando Ramírez Echeverry que El Camino de la Vida del maestro Héctor Ochoa, y aquí está interpretado por Silva y Villalba. Yo recuerdo esto cuando íbamos a la finca de Fabio Arias en el año 89, 90, y el disco de ustedes como paradigma era El Camino de la Vida. ¿Y ¿por qué llega tan íntimamente a ti, Luis Fernando? Porque creo que la vida es ese camino, porque en ella veo a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanas, veo también transcurrir la mía, que ya, digamos, llega a una etapa tan interesante, y creo que la vida es eso, un camino, en el que tú también lo anotabas, pues hay que servir. Mi abuela mandaba esas frases que Pastora Gómez de Echeverry, y había una que decía: a la ciudad no solo hay que quererla, sino servirla. Y creo que eso hicimos a lo largo de esta vida. Y decía, es mayor la satisfacción de dar que la de recibir. Y yo creo que los padres, los abuelos, todas esas personas que nos ayudaron a ser lo que hoy somos y a construir lo que hoy es el Quindío, y tuvieron un camino por la vida que fue ejemplar y que muchos de nosotros hemos tratado de emular. De manera que es hacer un llamado por esos valores, que no hay nada más importante en la vida como la familia. Hay un tema muy puntual para Luis Fernando Ramírez Echeverry, es su amistad con John Jaramillo Ramírez. Era una amistad que era una empatía, pero una empatía muchas veces con diferencias, y diferencias fuertes, pero era una empatía en beneficio de la ciudad. Nosotros no hemos podido entender dos personas más querendonas de esta Armenia. Ya se nos fueron algunos y algunas muy importantes, pero dos personas querendonas con todas sus raíces aquí, que John Jaramillo y Luis Fernando Ramírez Echeverry. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todo. Qué linda sevillana, el adiós de esos famosísimos, ese trío famosísimo español Ginés. ¿Qué te recuerda, hermano? Bueno, son los Guinness, y es una bellísima sevillana. Cuando yo me vine de España a vivir de nuevo a Colombia, después de haber estudiado ese año allá turismo de artesanías, me despidieron los colombianos y los quindianos en ese momento. Vivían Narriman Leiva, Mario Alberto Rodríguez, Liliana Rodríguez, oriundos de mi ciudad, y habíamos hecho un grupo. Yo viví en la Casa de los Sueños de Silvio Ceballos Restrepo,
y además había hecho amistad con un muy buen número de colombianos y me despidieron con esta sevillana que ya había oído y se me quedó en el corazón. Como tú bien lo anotabas, a España es mi segunda patria, me acogió, me dio esa beca, etcétera, pero además se me quedó en el alma y con ella recuerdo amigos como John Jaramillo, que eran desde la infancia. Nuestras abuelas eran amigas, nuestras familias están emparentadas y bueno, nos tocó vivir muchas etapas, ambos con familias oriundas del municipio de Circasio, las madres nuestras, ambos con acciones familiares en la construcción del cementerio libre. Braulio, pues, tío de John, y en el caso el presidente de la Junta y el secretario era Guillermo Echeverri Giraldo, un magnífico educador cuya memoria debemos reivindicar y estamos pensando en eso, en trasladar sus restos del cementerio católico, porque no pudo ser enterrado en el cementerio libre. En ese momento estaba totalmente arruinado, víctima del fanatismo político y religioso. El juez Guillermo, el secretario de esa junta, y fue uno de los primeros botánicos, fue un gran poeta y fue un escritor quindiano, y pues lo enterró en el cementerio católico y lo vamos a pasar allí. Entonces a todos esos cristianos como Guillermo, como Braulio, como John Jaramillo, que esa amistad de siempre, y como Eunice, como Don Aníbal, como Fabio Arias Isabela, como Amparo Retirado, bueno, sería interminable. Yo decía en estos días que ya tenemos más amigos allá que acá. A ellos pues va ese tema, porque cuando un amigo se va, de verdad, algo se mueve en el alma. Luis Fernando, muchas gracias. Haberte tenido es un honor. Desearte siempre todo lo mejor. Tú cantaste los 70, ¿no? Yo no hablé nada de eso pero qué bien vividos. Un abrazo, te queremos mucho y pronto nos tomaremos el café. Que tengas un feliz fin de semana. Sí. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muy amable. El barco se hace pequeño cuando sale en el mar. Cuando sale en el mar, el barco se hace pequeño cuando sale en el mar.